de este CIPAS, segundo CIPAS del curso de Fundamentos de Economía. El objetivo de este CIPAS es poder aclararle las dudas que se puedan presentar en el desarrollo de esta actividad, la cual nos encontramos en este momento. Entonces, esta es una actividad que ha iniciado el día 10 de octubre, perdón, el 6 de septiembre. Ay, esto. Perdón, porque es que se me abrió, fue la que no era. Esta. Se me cruzó la actividad. Entonces, como les venía mencionando, antes que todo me presento. Mi nombre, como muchos de ustedes ya lo saben, mi nombre es María Angélica Sastoque Forero. Soy docente, tutora de los cursos que aparecen aquí relacionados. Normalmente yo trato de darles pues respuesta a sus aportes de las actividades de manera constante, pero sí les recomiendo de subir sus actividades cuanto antes posible. Por favor, me permiten un segundito que están timbrando acá en mi casa y ya. Qué pena con ustedes, ya volví aquí. Tranquila, bro. Hay un micrófono abierto. Profe, ¿no se le escucha? ¿Profesora? ¿Ya? ¿Ahora sí? Y hay un micrófono abierto. ¿Ya? El compañero Javier nos colabora con un micrófono, qué pena. Ya reviso, a ver, por acá Juan Pablo. No, ahí ya los tienen todos inhabilitados. Entonces, el objetivo de este encuentro es que nosotros podamos resolver las inquietudes que ustedes tengan en el desarrollo de la presente actividad, la cual vence el 10 de noviembre según la agenda establecida. Ya nos encontramos prácticamente a 10 días. El día de hoy estaré enviando las informes de alertas para aquellos estudiantes que no se evidencia una participación en el foro, ya sea con la elección en el rol o el aporte al desarrollo de la actividad. Veo en algunos casos que ya han presentado los avances de esta y se presentan algunas inquietudes. Entonces, el objetivo de este CIPAS es irnos como puntualmente a aclararles esas dudas en el desarrollo de la actividad. Esta actividad consiste primero en una parte individual, que son 3 puntos. Acá está denominada como actividad número 4, es dar respuesta a políticas macroeconómicas, indicar cuál de estas preguntas cuál de estas respuestas son incorrectas. Cuál de estas respuestas son incorrectas, y no se trata únicamente con decir de pronto que esta es la respuesta correcta, pero es solo mencionarla, sino es justificar esa respuesta. Entonces, con la explicación que yo les voy a dar más adelante, pues ustedes ya podrán indicar cuál es la respuesta de esta actividad número 4. La actividad número 4
es una actividad individual, todos esos aportes a la fecha en la cual nos encontramos, pues ya deberían estar publicados en el foro. Con eso yo les puedo realizar el proceso de realimentación, porque debemos tener presente que pues en mi caso yo como tutora manejo como 140 estudiantes de este grupo, y cuando dejamos todo para última hora, pues es imposible que yo les pueda hacer un proceso de retroalimentación en los últimos días, o sea, humanamente el tiempo no alcanza. El siguiente punto es relacionado al PIB, perdón, en esta. Pero miramos que por acá ya hay alguien que ingresó. Por aquí hay alguien que ya está ingresando, entonces ya. Ah, no, ya está. La siguiente actividad está relacionada con el Producto Interno Bruto, es determinar unos datos que ya más adelante yo les voy a hacer una explicación con un ejercicio muy práctico, y de esta manera ustedes pueden dar respuesta. Profe, no se le escucha nada. He vuelto, discúlpenme acá que tengo una niña que necesitaba mi ayuda. Bueno, ¿me están escuchando, por favor? Sí, señora. ¿Me indican? Ah, bueno. Sí, señora. Tutora, tengo una inquietud. Bueno, entonces, sí, señor. ¿Esta explicación es sobre el trabajo individual? Sí, señor. Estamos explicando la actividad. Primero les estoy dando a conocer cuáles son los puntos que deben desarrollar a nivel individual. Entonces estábamos con determinar los valores del PIB nominal y PIB real. Para avanzar, les voy a ahorita explicar la forma en que deben determinar esos puntos. Con eso, ustedes no tienen, lo pueden desarrollar. Yo sé que al poner plena atención en el desarrollo de esta actividad, ustedes lo pueden desarrollar en cuestión de 1 hora y pueden estar al día con su actividad del día de hoy. La actividad número 6, acá se denomina 6 porque hace parte de lo individual. El punto 4, 5 y 6 está dentro del archivo que está como actividad individual. Está relacionada al mercado laboral, que también se han presentado algunas inquietudes al respecto, entonces ahorita yo les voy a aclarar esas dudas. Permítame que por acá hay alguien que ha llegado. En Profe, este disculpe, mercado laboral, señor, ¿puede ampliar un poquito la presentación? Se ve algo claro pequeño. que sí, es que, Gracias. a ver, ¿ahí la pueden ver? Mucho ¿Ya mejor. mejor? Sí, señora. Listo, sí, señor. Entonces, esta es la guía de actividades que a ustedes se les presenta. Acá hasta ahora estoy haciendo la presentación de la guía. Ahorita ya vamos a resolver las dudas puntuales del tema. Por la parte de actividad grupal, lo que tienen que hacer es hacer un análisis de la política monetaria, de cómo se implementa esa política monetaria según el mercado de las motocicletas, que es el mercado que hemos venido analizando desde el inicio del semestre. Por otro lado está la política fiscal. Entonces, en estas actividades grupales ustedes las pueden desarrollar. Digamos, acá es importante, cuando ustedes eligen el rol,
que también tengan claro quién va a ser el encargado de revisar la información, del rol de entregas, el rol de compilador, bueno, los diferentes roles. Aparte de elegir ese rol, deben tener presente, no es que porque yo tengo el rol de entregas me voy a dedicar únicamente a que los compañeros me indiquen en qué momento está ya lista el documento y yo solamente lo publique. Entonces, sí es importante que ustedes, independientemente del rol que tengan claro y comunicación constante con todos los del grupo donde todos realicen aporte al desarrollo de la actividad. Entonces, el primer punto es analizar la política fiscal en este mercado de motocicletas. Después, cómo es el comportamiento del mercado laboral según ese mercado de motocicletas. Este es un documento que lo hemos venido analizando desde la actividad anterior, entonces es algo que estaría como muy sencillo desde que nosotros tengamos claro en qué consiste el mercado laboral. Finalmente está lo relacionado a comercio exterior, que pues esto es algo que ahorita con la explicación que yo les doy, ustedes ya identifican en el documento en qué parte se relacionaría este tema de comercio exterior y es fácil de comprender y explicar con sus propias palabras. Cuando se dice con sus propias palabras es que evitemos al máximo el copia y pegue, porque es que a veces he identificado en grupos de trabajo donde dan respuesta, pero se evidencia lastimosamente en que copio y pego de una noticia o por allá algo que encontré en internet o de un compañero que ya presentó la actividad en otro grupo. Todo eso nosotros acá lo podemos como identificar. Entonces, invitarlos a que hagan el esfuerzo, el aprendizaje sea autónomo y cumplan con el desarrollo de la actividad, como es con propias palabras. Sí, cuando uno va a escribir algo, pues se debe como basar o guiar de acuerdo a fundamentos de diferentes autores y no se olviden pues en ese punto la citación del autor. Después deben realizar un análisis con términos propios del comportamiento del mercado de las motocicletas en Colombia. Entonces, todos estos puntos de la actividad grupal, ustedes perfectamente se lo pueden dividir y se lo dividen de tal manera que pueden construir un buen trabajo en equipo, donde todos aporten, porque a veces, como nuevamente lo digo, aparecen unos en la última semana, en los 3 últimos días, para cumplir eso. ¿Qué es importante que ustedes tengan en cuenta en este y en todos los cursos que tienen matriculados? Antes de la entrega final, ustedes se remitan a la guía de actividades y analicen la rúbrica de evaluación. La rúbrica de evaluación es el punto donde a mí me indica como estudiante, tanto a ustedes como estudiantes como a mí como docente, qué es lo que yo voy a evaluar. Entonces, cuando ustedes entregan sus trabajos allá en el foro, que es la parte individual, y en el entorno de evaluación, que es la parte grupal, entonces yo descargo esos trabajos e ingreso a la plataforma y yo inicio a evaluar con cada uno de estos ítems. Entonces, cumple oportunamente y eficazmente con el rol adoptado. Entonces, yo me remito al foro y miro si el estudiante ha elegido el rol, en qué fecha lo eligió y si cumplió ese rol, porque a veces se presenta en que Pepito Pérez dice, yo voy a ser el compilador, elijo el rol de compilador y resulta que él eligió el rol de compilador, pero nunca volvió a aparecer con aportes o el rol de alertas nunca se evidenció que invitar a sus compañeros cuando elijo el rol de alertas es estar pendiente de las fechas de entrega, cuántos días nos quedan, quién más ha aportado, qué puntos faltan. Entonces, a veces nos quedamos solo con que elegimos el rol, pero no desempeñamos las funciones de ese rol. Entonces, yo analizo eso de que si el estudiante eligió el rol y cumplió, el siguiente criterio de evaluación es que responda correctamente las preguntas planteadas de las actividades 4, 5 y 6, que son las actividades individuales. El tercer criterio es que participa colaborativamente
con aportes para la elaboración del trabajo final. El cuarto criterio es si el trabajo final, el trabajo consolidado que han realizado todos los integrantes del grupo, cumple con todos los puntos y digamos que en ese punto, en ese trabajo final, un ejemplo, un estudiante que se llama Carlos hizo un aporte, pero otro compañero, Pedro, considera que el aporte de Carlos se puede profundizar y por tanto Pedro le hace unos aportes adicionales. Como todo eso debe quedar registrado en el foro, entonces al momento de la evaluación yo analizo como esa trazabilidad para dar la calificación al estudiante. Y el último criterio de evaluación es lo relacionado a presentación, redacción y cumplimiento de normas APA. Entonces, los contenidos temáticos, como les venía mencionando, pues para el desarrollo de una guía de actividades nosotros nos debemos guiar después cuáles son los temas principales. Entonces, el primer tema, o dentro donde se encuentra lo relacionado a política fiscal y política monetaria, estas se denominan políticas macroeconómicas. Entonces, dentro de las políticas macroeconómicas existen como instrumentos, está la política fiscal, que se denomina por medio de un aumento o disminución de gastos públicos e impuestos. Entonces, cuando a mí, Angélica, alguien me diga, bueno, ¿qué es política fiscal? Entonces, primero, es una política macroeconómica y segundo, está relacionada con el aumento o disminución de gasto público e impuesto. Recuerde que cuando hablamos de impuesto, recuerden por allá en la actividad anterior que era el flujo circular y el impuesto es una relación que existe entre las empresas o entre las personas o familias y el Estado. Cuando nosotros hablamos de impuesto y gasto público, nos remitimos directamente al Estado. Acá podemos ver cuáles son los objetivos. Estén muy atentos que esto les ayuda a responder las preguntas de selección múltiple. Entonces, la política fiscal consiste en un aumento o disminución de gastos públicos e impuestos. El objetivo de esta, como objetivos de esta, están la mejora en la asignación de recursos, porque cuando, digamos, por medio de los impuestos, absolutamente todos los colombianos, nosotros realizamos un aporte para el gasto público. Entonces, ¿cómo se logra una mejora en la asignación de recursos? Porque el Estado recoge esos impuestos que los terminan pagando toda la sociedad, o sea, hasta la persona de un nivel de estrato bajo, hasta la persona de ingresos altos, todos terminamos pagando porque nosotros pagamos impuesto en adquirir bienes de la canasta familiar, algunos bienes tienen un impuesto diferente, pagamos impuesto cuando compramos una prenda de vestir, cuando compramos unos zapatos, todo ustedes saben que tiene impuesto. Entonces, ¿el Estado qué hace? Distribuye esos impuestos, ese dinero captado, lo recoge y los distribuye en las personas más necesitadas. ¿Por medio de qué? Entonces acá los puede distribuir acá en Colombia por medio de Familias en Acción, que es un programa. Entonces, de esta manera la política fiscal contribuye al mejoramiento en la asignación de recursos y por tanto en la mejora en la distribución del ingreso. ¿Alguien tiene una duda en este momento? Debido a que yo no puedo ver, como estoy compartiendo pantalla completa y en este momento yo no puedo ver si alguien me levanta la mano, por favor, cuando quieran hacer algún aporte, ustedes simplemente activan el micrófono y hacen la pregunta, ¿listo? No importa que me interrumpan, sino activan el micrófono. La idea es resolverles las dudas en el momento. Entonces, esta política fiscal, por medio de la actividad que yo les acabo de explicar, mejora una asignación de los recursos y mejora la distribución del ingreso. Por tanto, también aporta al crecimiento económico y reducción del desempleo. Por medio de este instrumento se logra también una estabilidad de precios. Entonces, estas son los tres tipos de políticas. Por otro lado está la política monetaria
cuando nos dicen de política monetaria, estoy hablando de la modificación de la cantidad de dinero y o tasas de interés. Esta está relacionada, o quien está a cargo de esa política monetaria es el Banco de la República. Y esta política nos ayuda al crecimiento económico y reducción del desempleo, y también logra una estabilidad de precios. Entonces, más adelante les voy a explicar cómo se logra esto. Profesora, disculpe. Señor. Y en cuanto a la política fiscal, ¿hay algún ente encargado específicamente de esa actividad? El Ministerio de Hacienda. ¿Exclusivo del Ministerio de Hacienda? Sí, señor, porque es un órgano del Estado y él es el que, digamos, de ahí es de donde manejan a nivel nacional los impuestos, digamos, impuestos a vehículos y la tasa de esos impuestos, ¿sí? El nivel de esos impuestos. Cuando se han visto cuando dicen el impuesto, cuando crearon el dichoso impuesto de 4 por mil de los bancos. Entonces, todo eso viene del Ministerio de Hacienda, que es del Ministerio de Hacienda, pertenece al Estado. ¿Sí? O sea, política fiscal es todo del Estado. Entonces, es la encargada de fijar las tasas de los impuestos. ¿Listo? Entonces, está por otro lado la regulación económica y política cambiaria, que es la intervención en el mercado de divisas. Esta se realiza con el objetivo de mejorar la asignación de recursos. Cuando hablo del mercado de divisas, está relacionado, o acá vemos inmerso el tema de importaciones y exportaciones. Entonces, en política cambiaria está pues como con la moneda internacional que es el dólar. Entonces, en este, digamos, a nosotros nos dicen el dólar pasó de 3.000 pesos colombianos a 3.500 de un momento a otro. Bueno, en un mes ustedes saben que eso es algo muy variable. Entonces, si yo voy a comprar un computador que me valía, bueno, un elemento que valía $100, entonces ya no me vale 3.000 por 100 es 300.000, ¿sí? No, entonces un computador, una cámara para un equipo me valía $100, pero entonces el dólar pasó de valer 3.000 a 3.500 en un mes. Entonces ya por esa cámara en pesos colombianos yo ya no voy a pagar 300.000, sino 350.000. De esta manera nosotros podemos, cuando vayamos al mercado o vayamos a comprar un bien, ustedes se han escuchado ahorita la noticia que ha habido como una dificultad en el transporte, en algo de los containers, que ellos son los que transportan mercancías pues a nivel grande. Entonces ahorita hay como desabastecimiento de ese bien, o sea, no tenemos el servicio de transporte. ¿Han escuchado algo relacionado en los últimos días de eso? No, señora. No, señora. Esta noticia dice que se ha dificultado el transporte, el ingreso de mercancía, y esto se refleja en unos mayores costos de transporte. Entonces, si el comerciante acá de la ciudad de Bogotá, que traía miles de juguetes, y digamos un carro montable para un niño, entonces a ese comerciante importar, y el precio de venta de ese carro era de 70.000 pesos, pero se le aumentó eso de transporte, se aumenta el precio porque no hay tantos bienes que puedan transportar esos elementos. Entonces aumentó, y es un carro que ese señor ya no puede vender en 70.000, sino en 100.000 pesos, debido a esos costos, o porque el dólar ha seguido subiendo. Entonces todo eso se ve reflejado en el precio del consumidor final. Ustedes ahorita se darán cuenta de pronto para esta Navidad que dicen, bueno, voy a comprar tal cosa, y hay muchísimas cosas que han subido a nivel de textiles. Ahorita todas las prendas tuvieron un incremento precisamente por ese transporte, por
por traer los insumos que son las telas subió muchísimo. Entonces todo eso se ve reflejado pues en la producción y en el precio final del bien. Entonces Profesora, y vamos esa a analizar escasez ahora, señor. qué pena, la escasez de contenedores es por lo que están, digamos que, parados en los puertos, ¿cierto? Sí, pues yo no sé si ese puede ser uno de los factores, que estén parados o que en este momento se requieran muchos y no haya. Sí, o sea, pues es que la economía, el ciclo de la economía por temas del COVID, de pandemia, ha tenido un comportamiento de, llamémoslo, recesión, crisis, y ahorita estamos en reactivación económica. Al presentarse una reactivación económica, entonces ya, pues ya la gente tiene cómo comprar, ya nuevamente está con su empleo. Cuando yo tengo un empleo, pues tengo un ingreso. Cuando tengo un ingreso, pues voy a ya poder comprar cosas que de pronto mucha gente por pandemia dejó de comprar. Entonces, como esa reactivación económica, se presenta la necesidad, digamos, de mayor contenedores y eso, y no hay. Cuando no hay, pues eh, se aumentan los precios, porque es como en el mercado de, ¿qué? De las papas. Cuando hay poca producción de papa, pues el precio es elevado, y así sucede con eso. Y eso se va a ver reflejado. Ustedes se darán cuenta de pronto si algunos ya son padres de familia, cuando vayan a comprar un electrodoméstico, las prendas de vestir, todo eso se va a ver reflejado en el alza de precios. Bueno, por otro lado tenemos la política monetaria. La política monetaria, como les mencionaba, está relacionada a todo lo que tiene que ver con el dinero. Esta política monetaria también es manejada pues por el Estado por medio del Banco de la República. Esto surgió desde, se convirtió, digamos, como para hablar un poco de la historia de este tema, este se remonta desde la época primitiva en donde el intercambio se convirtió en un trueque directo. Cuando no existía el dinero, la gente intercambiaba, digamos, yo era productora de papa y la vecinita tenía vacas, por tanto tenía producción de leche y queso. Entonces, en ese mercado campesino, pues intercambiaban un bulto de papa por, no sé, 10 libras de queso o algo así. Pero no existía ese dinero cuando la gente pues se presentaba la necesidad de que ella necesitaba más cosas. Los primeros intercambios era de piedras y conchas marinas o hasta ganado y productos agrícolas. Entonces, quien tenía un producto agrícola podía ir a un mercado y venderlo, y allá se lo cambiaban por piedras o conchas marinas, y con esas piedras o conchas marinas esa persona podía adquirir más bienes y servicios. O sí, más elementos que necesitara pues para sus bienes de necesidades básicas. Posteriormente, de esas Era como piedras un y canje conchas. entre los dos. Señor. Es como un canje entre recibiendo un objeto, recibiéndolo y dando un objeto a recibiendo otro. Es como un canje, ¿sí? Sí, Algo señor. así. Entonces, el canje primero era con los bienes directos, pero resulta que con esos bienes directos habían cosas que no sé qué, que no se lograban, o sea, digamos, el hecho de que yo tuviera de pronto ganado, no significaba que con el hecho de tener una vaca y tener la leche, que con tener eso yo podía adquirir, ¿qué digo yo? Arroz, panela, azúcar, frijol, ¿sí? Entonces se inició a dar esa necesidad de tener algo, un bien común, para que yo pudiera vender digamos, ese ganado o la leche, obtuviera, en ese caso iniciaron a obtener piedras y conchas, y con esas piedras y conchas ya esa persona podía ir a adquirir los otros bienes, ¿sí?
adquirir arroz, adquirir prendas de vestir, adquirir, bueno, diferentes cosas. Entonces, con el tiempo se dieron cuenta, digamos, el hecho de cargar piedras, pues era algo muy, digamos, cambiar un bulto de papa por una bolsa de piedras o de conchas, pues era un poco complejo. Entonces, ya después se dieron cuenta que era fácil, el intercambio eran de metales preciosos, tal es el caso del oro y la plata, hasta un punto donde empezaron a crear las monedas. Las monedas se crearon pues como metales preciosos. Después pues se dieron cuenta que con esas monedas era difícil como cargar tantas monedas y ya le dieron inicio al uso del papel moneda. El papel moneda pues es el papel donde se imprimen los billetes y está a cargo del Banco de la República. Para explicar lo relacionado a la demanda del dinero, se explica fundamentalmente por tres motivos. El dinero se requiere para realizar transacciones con transacciones. Se necesita para realizar transacciones habituales como son los gastos diarios. Digamos, yo para el día de hoy, para el desayuno necesité comprar pan, leche, huevos, ¿qué más? Bueno, sí, digamos acá pan, leche, huevos y fruta para prepararme un desayuno. Para poder comprar eso, pues yo tuve que tener un dinero en efectivo, o si voy a un supermercado y lo pago con mi tarjeta débito, pero para yo obtener ese dinero, pues ha sido producto de mi trabajo, ¿sí? Entonces, como les mencionaba anteriormente, el factor productivo que todos los seres humanos tenemos es el trabajo. Si yo no trabajo, pues yo no voy a tener un ingreso, cómo pagar mi alimentación, cómo comprar un vestuario, cómo pagar un arriendo. Cuando somos pequeños, pues nosotros vivimos sin trabajar, es porque dependemos del trabajo de nuestros padres, ¿cierto? La segunda motivo por el cual se demanda dinero es para enfrentar gastos imprevistos, por precaución, enfrentar cualquier emergencia y no disponer de la venta de activos por no tener dinero a la mano. Es allí la importancia de tener como siempre un ahorro para las actividades para los imprevistos. Eso es fácil de pronto decirlo, pero a veces cuando las circunstancias no se dan, pues es difícil tener los recursos para decir, bueno, me enfermé, acá tengo este dinero para poder cubrir esos gastos. Otra es para obtener una ganancia o especulación. Cuando tenemos dinero suficiente, podemos tener un ahorro e invertirlo y de allí obtener un ingreso, ¿cierto? Estos son los tres motivos por los cuales se utiliza o el dinero, se demanda dinero como tal, y ya les voy a hacer algo relacionado con la política monetaria, es la demanda de dinero y la tasa de interés. Como les mencionaba, esto se encuentra a cargo del Banco Central. En este caso es el Banco de la República de Colombia, quien está a cargo. El Banco de la República de Colombia es quien puede modificar la tasa de interés. Cuando modifica la tasa de interés, esto influye sobre el costo del crédito, las decisiones de gasto. El costo de crédito, les voy a explicar una. El costo de crédito porque cuando el Banco Central, que es el Banco de la República, dice que la tasa de interés por el uso del dinero pasa del 10% efectivo anual o del 10% anual al 15%, pues eso quiere decir, un ejemplo muy sencillo, es que por un préstamo que yo adquiera de 100,000 pesos en el año, ya no voy a pagar el 110,000, que sería el 10%, sino 115,000. Así lo vemos como en un valor pequeño, pero si trazamos ese valor pequeño a millones de pesos, pues siempre tiene un cambio significativo. Por tanto, de ahí va a depender si yo decido gastar o no. Entonces, de ese porcentaje del uso del dinero, pues depende la producción de diferentes bienes y servicios, y también influye el empleo de los agentes que están inmersos en la economía.
También incluye en lo relacionado a la tasa de cambio y el precio de los activos de un bien. Y finalmente, en la tasa de inflación. La tasa de inflación es aquella que se da cuando analizamos el cambio del precio de un producto de un año a otro, que ese está en uno de los ejercicios más adelante. La oferta de dinero, entonces, la oferta de dinero está compuesta por el dinero en efectivo. Acá la oferta de dinero la podemos ver como igual a M. Está compuesta por el dinero en efectivo, que es C, más depósitos a la vista. Entonces, en economía, la oferta de dinero corresponde a la cantidad de dinero en que se encuentra disponible para un determinado periodo. Esta oferta está sujeta a las determinaciones del Banco de la República. Esta oferta es generada a través de una base compuesta por dinero en efectivo perteneciente a familias y de empresas, pero también de dineros que es depositado en el sistema financiero, el cual asegura liquidez de todos los depósitos realizados. Por ello, la base monetaria debe estar compuesta por reservas bancarias determinadas por el Banco Central a partir del coeficiente de caja. Todos atentos acá porque hay una de las preguntas, está relacionada con este. ¿Listo? Espérenme que por acá creo que hay alguien más. Voy a hacer acá una pausa y les comparto al chat el link de asistencia. ¿Listo? Por favor, en el chat en este momento les acabo de compartir el link de asistencia, ¿listo? Por favor, me confirma algunos si lo pueden ver, el link de asistencia. Entonces, mis datos de la docente María Angélica Sastoque Forero. Cuando les preguntan curso, entonces es el curso de Fundamentos de Economía. Esto me gusta aclararlo porque a veces yo sé que ustedes tienen matriculados a veces 5, 6, hasta 7 cursos y es un poco complejo. Listo. Y de una vez aprovecho y les coloco el link de, a continuación, el link de evaluación del encuentro. ¿Listo? Nombre del CIPA, Fundamentos de Economía. Alguien me preguntó por acá, nombre del CIPA es Fundamentos de Economía, ¿listo? Y les copié el link de evaluación del encuentro. Entonces, por un lado está evaluación de registro de asistencia, por favor, todos se registran, y otro, evaluación del encuentro. Bueno, entonces vamos a continuar con la explicación acá de nuestro tema. Les decía que todos muy atentos a este porque en este caso hay una pregunta de esto. Profe. Señor. Antes de que continúe, la política fiscal, entonces esa la maneja es el Estado, es el recaudo que da como tal, ¿cierto? Y la, Sí, señor, política monetaria la maneja es el Banco de la República, pero es muy independiente a lo del Estado, no tiene nada que ver el gobierno con el Banco de la República, sí, señor. ¿cierto? El Banco de la República pertenece al Estado. Entonces, sí. Todas estas políticas monetarias están a cargo del gobierno, del Estado. La diferencia es que cuando hablamos de política fiscal estamos hablando del tema relacionado de impuesto y gasto público, de qué manera se redistribuyen los ingresos. Cuando hablamos de
política monetaria es lo relacionado al uso del dinero, a la tasa de interés que le damos a eso. Entonces, cuando Listo, gracias. Muchas Profe, gracias. existe una un pregunta. avance, señor, Profe, una pregunta, qué pena. En el registro de asistencia, en el periodo, ¿qué periodo le colocamos? Es que no recuerdo qué periodo es periodo que es. 16.4, 16.4. Gracias, profe. ¿Listo? Entonces, acá dice, del dinero que tiene una entidad bancaria, existe algo que se denomina un coeficiente de caja, ¿sí? Digamos, yo tengo 100.000 pesos, pero para hacer esos 100.000 corresponderían a ese coeficiente de caja. De esos 100.000 debe dejar un porcentaje de reservas bancarias. Es decir, hay creo que varias entidades, el porcentaje de reservas bancarias corresponde al 10%. Cuando es del 10%, entonces estaría digamos, de esos 100.000 que tiene el banco, si la reserva bancaria es del 10%, quiere decir que ese 10% lo debe dejar a un ladito y estaría disponible para prestar solo 90.000 pesos. Al prestar esos 90.000, entonces la reserva bancaria se convertiría en 10.000 y la oferta monetaria en 90.000. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. Entonces, acá podemos ver un ejemplo claro. Se denomina. Entonces, ¿cuál es el coeficiente? Cuando el coeficiente de reserva es 10%, el multiplicador es 1 sobre 0,1 igual a 10%. Entonces, el proceso de multiplicador del dinero es cuánto dinero se ha creado en la economía. Este es igual a total de depósitos bancarios igual al multiplicador del dinero bancario por depósito inicial. Entonces, el total de depósitos bancarios es igual a 10 por 100 igual a 1.000. Vamos a hacer acá un ejemplo claro. El depósito inicial de un banco con un coeficiente de reserva es del 10%. Entonces, el depósito inicial es de 100 pesos. Si el coeficiente de reserva es del 10%, quiere decir que de esos 100 tiene que dejar 10 en reserva y estaría disponible para préstamo 90 pesos. En la siguiente fase, otro banco que tenga esos 90 pesos, él va a tener que dejar en reserva 9 pesos, por tanto tendría disponible para nuevos préstamos 81 pesos y así sucesivamente. O sea, cada vez, digamos, el Banco de la República le puede prestar a los otros bancos, pero así todos deben dejar una reserva de dinero. ¿Listo? De esa manera funciona. Entonces, en uno de los puntos a ustedes les piden que hallar cuál es el coeficiente. Cuando la tasa de reserva, creo que la tasa de reserva ya es el 10%. Cuando decimos el coeficiente, estamos hablando de cuál sería este valor inicial. ¿Listo? Porque algunos de ustedes se están confundiendo en la respuesta de ese punto. Los instrumentos de política monetaria. Los instrumentos de política monetaria están, por un lado, las operaciones de mercado abierto. Por otro lado, el encaje, la tasa de referencia y las operaciones bancarias. Todo esto se relaciona pues con el tema de política monetaria que están a cargo y donde funcionan pues todos los bancos que hacen parte de las transacciones. Los tipos de política monetaria. Entonces está la política monetaria expansiva y la política monetaria restrictiva. Cuando hablamos de política monetaria expansiva es porque con los cambios que se realice, esta estimula el incremento de la oferta monetaria. ¿Cómo se realiza esto? Entonces, los mecanismos que utiliza. El objetivo de esta política monetaria expansiva es que se logre aumentar el dinero en circulación. Para poder aumentar el dinero en circulación se hace bajando las tasas de interés o
realizando una reducción del coeficiente de caja. Entonces, cuando a mí un banco me baja la tasa de interés y me dice, Angélica, el mes pasado la tasa de interés para el crédito de libre inversión estaba, un ejemplo, porque ahorita yo no sé en cuánto estén las tasas, estaba en un 2% mensual, pero eso es como mucho para hacer, en 1% mensual. El banco me dice eso y me dice, pero ahorita por una política del gobierno hemos bajado la tasa de interés y ya no está al 1%, sino está al 0.7%. Entonces yo digo, bueno, de un préstamo de 10 millones, que yo iba a pagar 10 millones, como 100,000 pesos de interés mensual, ya no voy a pagar 100,000, sino voy a pagar 70,000. Entonces digo, bueno, ha bajado, entonces de pronto eso me sirve para invertir, yo invierto ese dinero, genero una utilidad, con esa utilidad voy pagando las cuotas y así. Entonces, si nosotros sumamos ese caso a caso que se puede presentar, si nosotros lo sumamos, pues podemos notar que puede que muchas personas, muchas empresas, muchas familias tomen ese crédito, aumenten la producción, generen empleo y de esta manera esa política monetaria expansiva pues logra que la economía se active. ¿Sí me hago entender? ¿O tienen una duda de esta política Sí, monetaria? señora, está claro, profe. Entendemos que cuando bajan las tasas de intereses, pues hay mayor rentabilidad en cuanto a la parte de préstamos, donde va a haber mayor circulación de dinero. Eso. Entonces veo que tiene muy claro. Cuando hay mayor circulación de dinero, esto conlleva a que esta circulación del dinero, si quieres, esta circula, o la tabla, arriba. Esta circulación del dinero pues va a permitir que las empresas mejoren su producción. Para mejorar su producción pues van a requerir insumos, van a requerir personas a contratar y todo eso. Entonces pues de esta manera se logra una reactivación. Por otro lado está lo opuesto, que es la política monetaria restrictiva. Cuando esta restrictiva reduce la cantidad de dinero en circulación. Pues esta restrictiva, lastimosamente, lo que ocasiona es que la economía se frene, no exista una buena circulación del dinero porque hay un incremento de las tasas de interés, porque existe una venta de bonos a la banca central, porque sí, y toda esta restrictiva lo que hace es, en lugar de expandir la economía, pues se congela en ciertos aspectos. Cuando hablamos de política fiscal, entonces, para dar respuesta al punto, el tema que yo les acabo de explicar, con ese pueden dar respuesta a alguno de los puntos de selección múltiple. Y también con ese se puede hacer el análisis del mercado de motocicletas, es decir, tanto de la parte individual como de la parte grupal. Por otro lado, encontramos la política fiscal. Esta es una disciplina de la política económica centrada en la gestión de los recursos de un Estado y su administración. Esta es la encargada de controlar los niveles de gasto e ingresos mediante variables como los impuestos y el gasto público. O sea, cuando usted le diga, bueno, y hubo cambio en política fiscal, entonces ustedes directamente se remiten a impuestos y gasto público. Su objetivo principal es estimular el crecimiento de la economía doméstica y protegerla de cara a los cambios propios de los ciclos económicos. Esto lo hace por medio de ¿qué? Por medio de la redistribución del ingreso. ¿Cómo se redistribuye? Como les decía, cuando toda la sociedad paga un impuesto, hay unos impuestos que son más altos para la gente que tiene pues un ingreso más alto. Todos esos dineros se recaudan y se tratan de redistribuir. ¿Cómo se redistribuye? Entonces, por programas como es Familias en Acción. Otra forma de redistribuirlos es cuando hay beneficios, cuando hay subsidios de vivienda, cuando hay por medio de la educación, de la salud, todo eso que es del régimen subsidiado, pues de esta manera se está redistribuyendo ese ingreso. Los efectos que tiene sobre, primero, la asignación de recursos. El Estado sustrae recursos de la actividad privada a través de los impuestos y los utiliza para proveer servicios a la sociedad.
La política fiscal intenta que esta asignación sea eficiente, como explicar. Y la distribución del ingreso en este tipo de política intenta que no sea tan desigual esta distribución. Entonces, cuando hablamos de igualdad, es porque que la mayoría de la sociedad, de la población, pueda tener satisfacer sus necesidades básicas. Entonces, por medio de estos subsidios, de estos programas, pues se trata que la población tenga acceso a bienes que, a pesar que no tengan un ingreso, pues tengan acceso a la salud, a la educación, que si tengan de pronto algo de alimentación con este tipo de subsidios. Los tipos de política fiscal también tenemos la expansiva y la contractiva. La expansiva es cuando se presenta un decrecimiento económico. Entonces, cuando hay un decrecimiento económico, lo que se hace es una reducción en impuestos y se incrementa el gasto público. Entonces, un decrecimiento económico en Colombia se presentó al momento de la pandemia, ¿cierto? Porque muchas personas se quedaron sin empleo. Paró la producción. Se paró la producción, o sea, fue un cambio de vida que yo sé que ninguna empresa tenía previsto para el año 2020. Entonces, ¿qué puede hacer en ese momento el gobierno? Puede realizar una reducción de impuestos. Recuerden que por allá presentó un plan de subsidios que era para que las empresas no despidieran gente, entonces ellos les apoyaban con el pago de nómina. Todo eso fue producto de una política fiscal expansiva y estimula el crecimiento de la economía doméstica, protege el crecimiento de la economía doméstica. Esto digamos un ejemplo de esto, recuerdan que por pandemia como que crearon unos subsidios que era subsidio al desempleo, por allá otro bono que les daban cada 2 meses, todo eso. Eso lo hizo por proteger los cambios propios de los ciclos económicos, de la recesión. Entonces, pues que la gente tuviera como satisfacer sus necesidades y la gente por medio de un bono, de un subsidio, pues va a poder comprar una libra de arroz, pan, leche, bueno, y eso hace que la economía se siga moviendo, ¿sí? Esa es la expansiva. La contractiva es cuando hay situación inflacionista provocada por un exceso de demanda agregada. Entonces, cuando hay un exceso de demanda agregada, lo que hace es, digamos, las empresas de un momento a otro hicieron producir muchísimo, muchísimo. Entonces, ¿cómo interviene el gobierno en eso? Puede intervenir con aumentar los impuestos cuando, si yo soy productor de que algo que haya incrementado así hartísimo, de pronto los bienes tecnológicos, que de un momento a otro a veces se disparan, entonces lo que hace el gobierno es aumentar el impuesto de esos bienes tecnológicos y de esa manera, pues, aumentar un impuesto, pues la gente va a dejar de comprar. O reduce el gasto público, al reducir el gasto público, digamos el gasto en subsidios, en todo eso, la gente también deja de comprar. Desalienta las inversiones privadas y exportaciones. Entonces, de esta manera es que se desarrolla la política fiscal contractiva. Por otro lado está la política cambiaria. Cuando hablamos de política cambiaria, pues es lo relacionado a lo que tenga que ver con el extranjero. Este es el conjunto de acciones que llevan a cabo los gobiernos en relación al tipo de cambio. Es una parte de la política cambiaria. En este sentido, esta trata de influir sobre el valor de la moneda nacional, es decir, son un conjunto de decisiones que se llevan a cabo para controlar el valor de las divisas extranjeras. De esta forma, el gobierno controla el valor de su moneda mediante la aplicación de distintas políticas cambiarias que se llevan a cabo. El objetivo de esta es dotar de estabilidad al valor de una moneda determinada en relación a otra extranjera. Esta se realiza acciones como la devaluación monetaria, así como la impresión de moneda. Estas son las que hacen parte de esta política. Esto se realiza por medio de la tasa de cambio. La tasa de cambio mide la cantidad de pesos que se deben pagar por una unidad de moneda extranjera.
En nuestro caso se toma como base el dólar y en muchísimos países es como la internacional, la moneda es el dólar, porque es la divisa más utilizada en Colombia para las transacciones en el exterior. Entonces, los movimientos de la tasa de cambio Profe, hacia arriba, señor. qué pena, disculpe. ¿Por qué se evalúa una moneda tanto en comparación a una extranjera? Eso es dependiendo el comportamiento del mercado y la demanda de divisas. O sea, la devaluación, digamos, cuando hay un movimiento de la tasa de cambio. La devaluación del peso colombiano se da porque tenemos que dar más pesos por un dólar. Y esto ahí funciona como el tema de oferta y demanda. Cuando hay mucha demanda de dólares del mercado, pues el valor del dólar va a disminuir. Cuando hay baja demanda, el valor del dólar tiende a bajar. Entonces, todo esto depende del comportamiento del mercado, de oferta y demanda. Ok, gracias. Entonces, esa devaluación, ese comportamiento del valor de la divisa va a depender también de ese, o influye en el comercio internacional. Cuando hablamos de un comercio internacional, este consiste en el intercambio de bienes y servicios entre diferentes países. O sea, lo normal que nosotros hacemos en un mercado acá local, que es comprar y vender en una ciudad, en una región, pues cuando hablamos de comercio internacional tiene que ver es entre países, ¿sí? Lo que se busca es que en comercio internacional es que, digamos, las exportaciones o que le contribuya al país es que las exportaciones lleguen a un punto que sean mayores a las importaciones. Actualmente nosotros importamos más, muchísimo más de lo que producimos. Las razones del comercio internacional es por las diferencias en las dotaciones de recursos productivos. Digamos, acá Colombia importa muchísimo bien de tecnología, de carros, de automotriz. En el mercado de las motos había algo relacionado con comercio internacional, de qué países son los que producen las piezas y todo eso. Esto está relacionado por las distintas capacidades tecnológicas, o sea, Colombia uno tiene la capacidad tecnológica para producir ciertas piezas o esos carros o esas motos o esos celulares que todavía están importados, o si los hacen, no se cuenta con la tecnología suficiente para que el precio, poder competir con el precio de las importaciones. Ustedes sí se han dado cuenta que uno va a un centro comercial, digamos, a un almacén de ropa o un almacén de ropa o de accesorios. Por estos días está la noticia por allá del empresario Mario Hernández, que decía que ahora él estaba importando muchas cosas, que por qué hacía eso. Entonces, se entiende que es por el valor de la mano de obra, el precio de mano de obra. A veces a ellos les sale mucho más rentable importar en grandes cantidades porque la mano de obra en otros países y la tecnología que ellos utilizan, que tienen, permite que mientras acá en Colombia se gastan, 4 horas confeccionando una chaqueta, allá en 4 horas confeccionan 10. Un ejemplo, ¿sí? Pero puede que así no sea, pero es un ejemplo para contextualizarlos. También se relaciona con las diferencias en los gustos y preferencias de los consumidores. Ustedes han visto que hay muchos consumidores que dicen, yo prefiero comprar X marca porque es alemana, porque a mí no me gusta lo chino porque es malo, porque lo chino es lo más barato, entonces por tanto lo chino es malo. Entonces sí, hay preferencias y gustos de consumidores que puede que haya una marca acá nacional, pero ellos prefieren la extranjera por calidad, por precio, por garantía, no sé, por diferencias. Entonces, pues todo esto influye en el comercio internacional. Por otro lado está la política comercial, se relaciona con el proteccionismo económico. Cuando hablamos de proteccionismo económico, no está enmarcado dentro del comercio, pero es ver cómo protegemos la economía local, ¿sí? Entonces, y se han presentado momentos donde los productores nacionales de arroz,
dicen, no, a nosotros no nos sirve producir arroz porque el precio del arroz que están importando en Colombia está mucho más bajo que el que estamos nosotros produciendo. Y los productores nacionales no pueden bajar su precio hasta ese, o sea, no se pueden igualar porque no les genera rentabilidad. En ese caso, el gobierno, ¿qué puede hacer? Puede generar una medida que es un arancel. Arancel equivale a un impuesto. Cuando se crea un arancel, entonces el valor de una pieza importada por la cual estaban pagando, digamos, que el precio sin arancel era de 100.000 y le ponen un arancel del 20%, entonces ese producto importado de 100.000 pesos va a valer 120.000. Y esos 120.000, con ese precio de 120.000, los productores nacionales sí podrían competir. Entonces es una manera de proteger al productor nacional. Y para incentivar la exportación, o sea, de tal manera que las exportaciones incrementen y se logren igualar o superar a las importaciones, lo que hacen es crear un subsidio a la exportación para motivar esa exportación de bienes y servicios. De esa manera terminamos lo relacionado a la política y el tema de comercio internacional que está inmerso dentro de política cambiaria. Otro de los puntos que aquí abordamos es el relacionado a Producto Interno Bruto. Entonces, primero, el concepto de el PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un periodo determinado. Se tiene que el PIB es un indicador representativo que ayuda a medir el crecimiento o decrecimiento de la producción de bienes y servicios de las empresas de cada país, únicamente dentro de su territorio. Es decir, o sea, el PIB es la producción, digamos, acá al interior de Colombia. ¿Qué se tiene en cuenta? Existen 3 métodos para ese PIB. Entonces, método gasto, que es igual a consumo más inversión más gasto público más exportaciones netas. Cuando hablamos de exportaciones netas, estas son iguales a las exportaciones menos las importaciones. Por eso es que influye en el PIB cuando las importaciones más altas son más altas que las exportaciones, pues eso nos afecta negativamente. También se puede hallar por temas de ingreso, que es salario, más alquileres, más intereses, más dividendos, o por el tema de producción, que es el valor añadido de todas las empresas. Entonces, Producto Interno Bruto se relaciona con la producción nacional de todos los bienes y servicios. Profesora, disculpe. Señor. ¿Ese Producto Interno Bruto viene siendo un valor numérico como un precio Sí, en pesos, digámoslo así? En miles de millones, sí, señor. De acuerdo, gracias. Listo. Todos muy atentos a la explicación que les voy a dar de este ejercicio. Con este ejercicio ustedes van a desarrollar el tema del Producto Interno Bruto. ¿Listo? Entonces, está el Producto Bruto real, tenemos el nominal y el deflactor del PIB. El real es el PIB valorado a los precios del año base, ¿sí? Nosotros tenemos un año base. El PIB nominal es el PIB valorado a los precios del periodo corriente. Allá hablábamos del año 2019 y 2020 en el ejercicio 2018-2019, alguno de esos. Y el deflactor del PIB mide el nivel promedio de precios de todos los bienes y servicios incluidos en el PIB. Entonces, lo que vamos a hacer es, aquí arriba tengo los datos. A ustedes allá en el ejercicio se les dan los datos. Se les dan los datos de un año, de los años. Está el dato de los años, acá. 2019. Sí, entonces 2001, 2002, 2003. Todos muy atentos, que yo sé que con esto ahorita ustedes en una hora desarrollan la actividad. Hay 2 bienes. Allá ustedes les muestra, creo que son 3. Motocicletas, libros y otro que no me acuerdo. Está el precio de los perros.
Entonces, precio de perros para el año 2001, el precio de un perro caliente era de 1, 2002, 2, 2003, 3. Las cantidades vendidas de perros en ese año fue 100, 150 y 200 respectivamente. Entonces tenemos el precio de los perros. Está el precio de las hamburguesas. El precio de las hamburguesas es de 2, 3 y 4. Y la cantidad de hamburguesas producidas en ese periodo fue de 50, 100 y 150. ¿Listo? Entonces, con estos datos, yo voy a hallar el PIB real. ¿Listo? Para hallar el PIB real, lo que yo voy a hacer es tomo los precios de los perros calientes, el PIB real, con base en el año 2001. ¿Sí? Miren, recuerden que el PIB real se halla con los precios del año base. Es que acá no puedo ver el archivo del ejercicio que tiene. Disculpe, profesora, si ¿ese año base a qué se refiere exactamente? ¿Al primer año? Sí, señor. O sea, puede ser, digamos, acá yo puedo tomar año base 2001 o 2002, pero el año base a mí me lo indica el ejercicio. Creo que ¿quién puede ver ahí el ejercicio? 2018. Listo. Entonces, el año base que ustedes toman, que el ejercicio pide, es 2018. Entonces, para yo hallar ese PIB real del año 2018, lo que voy a hacer es tener en cuenta el precio para este ejemplo. Si a mí me piden acá el año base, lo vamos a hacer con el año 2001. En 2001, ¿cuál es el precio de perros? 1. ¿Y de hamburguesas? 2. Listo. Entonces voy a hallar en este punto PIB real. El precio de perros, como es el PIB real con el año base 2001, que allá sería 2018, entonces a toda esta tabla yo le voy a colocar el precio de ese año base. 1 para perros y 2 para hamburguesas, que es año base 2001. ¿Sí? Entonces, de esta manera yo voy a calcular el PIB real de cada año. ¿Cómo lo calculo? El precio por las cantidades, digamos, precio por cantidad, 1 por 100 igual a 100. 1 por 150, 150. 1 por 200, 200. Eso es producción de perros. Ahora me voy con las hamburguesas. Para el año 2001 es 2 por 50. O sea, si ven que las cantidades son las mismas de las que se dan en el ejercicio. Lo que yo estoy cambiando son los precios del año base. Entonces, yo hago ese cambio y acá me da un total. Para hallar el PIB real, recuerden que el PIB es la suma de toda la producción. Entonces, acá, ¿de dónde creen que sacamos este valor 200? De la sumatoria de la cantidad de hamburguesas o perros por la cantidad, la cantidad que hay. Precios por cantidades, ¿sí? O sea, este 200 es igual a 100 más 100. Este 300, 150 más 200, y acá 200 más 300. Entonces, a mí me dicen, indique cuál es el PIB real del año 2003 con base en los precios del 2001. Entonces, la respuesta es indicar que son estos 500 pesos, ¿sí? Entonces, el PIB real del año 2003, teniendo como base los precios del 2001, es de 500 pesos. ¿Listo? Ese es el PIB real. Ahora vamos a hallar el PIB nominal. El PIB nominal es el que se determina valorado a los precios del periodo corriente. Es decir, que para hallar esos valores, pues yo tengo en cuenta los precios de cada periodo y las cantidades son las mismas. Acá ustedes se pueden dar cuenta que yo he pasado 1, 2, 3, que son los datos que tengo, 1, 2, 3, y los precios. Entonces, el PIB nominal de cada año, pues es la suma de este 100 más 100, o 300 más 300, o 600 más 600. PIB nominal. Ahora, para hallar el deflactor del PIB, en un año, lo que yo hago es tomar el resultado del PIB nominal sobre el PIB real.
Entonces, el PIB nominal para el año, acá es el año 2001, entonces 2001, lo que yo hago es el PIB nominal, que es este 2001, 200 dividido en 200 por 100. Entonces, el deflactor del PIB es igual a 100. Para el Ya año que 2002, señor, es porque en el nominal y el real, para ese año 2001, pues los precios son los mismos porque es el mismo año base, ¿sí? En el 2002 ya tenemos que el deflactor, mira, ¿sí? Para año base siempre el deflactor será igual a 100, porque en este caso en el 2001 es el mismo. Entonces, en el año 2002 es PIB nominal 600 dividido en PIB real, dividido en 350. Entonces, por 100, el deflactor es 171. Para el año 2003 es 1200, que es este, dividido en 500. El deflactor igual a 240. Entonces, de esa manera, ustedes pueden determinar el ejercicio que se les pide del PIB y el deflactor del PIB. ¿Listo? Otro punto que se tiene en cuenta acá es el relacionado al mercado laboral. Entonces, cuando nosotros hablamos de mercado laboral, entendemos la interacción entre la demanda y oferta de puestos de trabajo. Es decir, aquellos agentes que ofrecen trabajo, que seríamos todos nosotros, digamos, yo ofrezco mi trabajo a la UNAD, y aquellas personas que puedan ocupar dichos puestos. No, perdón, quien ofrece trabajo, en este caso, digamos, yo soy docente de la UNAD, quien me ofrece trabajo es la UNAD, y aquellas personas que pueden ocupar dichos puestos, pues en mi caso soy yo, porque he cumplido con unos requisitos que me exigen para ser docente. ¿Sí me hago entender? Entonces, para medir el empleo en Colombia está la entidad administrativa que es el DANE. Esto se mide a través de la encuesta continua de hogares. Ellos realizan una investigación que permite conocer el tamaño y estructura de la fuerza de trabajo de la población y del país. Es así como se determinan algunas variables sociodemográficas, tales como educación, sexo, estado civil, tasa de desempleo, tasa de ocupación, tasa de subempleo, rama de actividad, profesión de ingresos, entre otros. La investigación se realiza con una periodicidad semanal para las 13 ciudades y áreas metropolitanas y mensual para el total nacional. Entonces, esto lo hacen para esas ciudades principales porque son las que toman como muestra para determinar los puntos a nivel nacional. Para esto, ¿qué tienen en cuenta? Entonces, el mercado laboral se mide por diferentes tasas o datos. Entonces, primero está la población en edad de trabajar. Es uno de los puntos que a ustedes les piden, que es constituido por las personas de 12 años y más en las zonas urbanas y 10 años y más en las zonas rurales. Se compone de la población económicamente activa y población económicamente inactiva. Entonces, ustedes para hallar la población en edad de trabajar, ahí se les da un valor que es la población total de Medellín. ¿Medellín es un área rural o urbana? Urbana. Urbana. Entonces, para hallar esa población en edad de trabajar, lo que hacemos es la población total que nos indican de Medellín, a esa población total, le restamos la población, determinan la población en edad de trabajar. Ahora, la población económicamente activa. Para esto se le llama, señor. Es decir, que para el Estado los niños hacen parte de la población que puede trabajar. En urbana, o sea, mayores de 12 años, así lo han medido, sí, señor. Pero eso pues está sujeto a un permiso de los padres de familia. Listo, pues gracias. ¿Listo? Está la población económicamente activa, que también se le llama fuerza laboral y se compone de las personas en edad de trabajar, que trabajan o están en búsqueda de empleo. Y la población económicamente inactiva comprende las
todas las personas en edad de trabajar que en la empresa de referencia no participan en la producción de bienes y servicios porque no necesitan, no pueden o no están interesadas en tener actividad remunerada. A este grupo pues pertenecen los estudiantes, digamos un estudiante a pesar que esté en edad de trabajar, pero él no está interesado en trabajar, entonces estaría como población económicamente inactiva. Están las amas de casa, los pensionados, los inválidos y los rentistas, porque consideran que no, o sea, no tienen la necesidad de trabajar para tener un ingreso o dependen de otras personas. En el ejercicio que ustedes les enseñamos, señor. Disculpe, quería que me hiciera el favor y me repitiera lo primero de la población de lo de los niños, pero entonces la parte de ejercicio, es que me perdí un poquito ahí, íbamos en la cuestión de la población total de Medellín. Sí, entonces ya les explico. A ver, ¿quién tiene la guía a la mano? Y les ayudo, mejor dicho, les voy a ayudar ahí dándoles un ejemplo. ¿Qué le preguntan a ustedes en el ejercicio que deben desarrollar? Profe, no, yo no tengo la guía, estoy por el celular, la verdad. Algún compañero que tenga la guía, algún compañero que tenga la guía. Entonces, el primer punto que a ustedes les piden es indicar la población en edad de trabajar. Entonces, sí, para determinar, ustedes están viendo este cuadrito, ¿cierto? ¿Sí? Sí, señora. Entonces, miren, Sí, señor. les voy a dar la clave de cómo comprender esto. Este cuadro a ustedes se les menciona al lado del ejercicio. Entonces dice, acá arriba tenemos la población total. Y aquí a un lado está la población en edad de trabajar. Y ustedes dicen, bueno, pero ¿yo cómo determino eso? Entonces, para hallar esta población en edad de trabajar, lo que yo voy a hacer es tomar la población total. ¿Cuál es la población total que les dan allá? Población total. 11.250. A esa población total, ustedes le van a restar la población menor de 12 años. ¿Sí? Sí, correcto. Al restarle esa población menor de 12 años, pues a mí me da ya el valor de población en edad de trabajar. ¿Listo? Listo. ¿Qué otro dato les piden? Población económicamente activa. Entonces, a ustedes les dan la población y dentro de los datos que les dan, es que no puedo ver acá el archivo, les dan población económicamente inactiva. ¿Cuáles son los valores base que les dan a ustedes? Está la población total de Medellín, la población menor de 12 años, 2.300. la población económicamente inactiva, los desocupados y los ocupados plenamente. Listo. Entonces, esos son los datos que a ustedes les dan con un valor numérico. Entonces, les están dando la población económicamente inactiva. Para hallar la población económicamente activa, según este cuadro, porque, o sea, este es nuestro cuadro maestro. Entonces, la población económicamente activa es la que nos da como resultado de la población en edad de trabajar menos la población económicamente inactiva. ¿Sí? ¿Listo? Sí, señora. Listo. ¿Qué otro dato les pide? La población ocupada. Y el valor numérico lo tenemos en la población desocupada. Listo. Entonces, la población ocupada, miren acá dónde está. Según esta lógica que hicimos acá. ¿Sí ven acá dónde están los ocupados? Sí, señora. Entonces, los ocupados más desocupados son igual a la población económicamente activa. En ese sentido, si yo quiero saber, no me están dando el valor de los ocupados. ¿Cómo puedo yo saber ocupados? Se le resta a la población económicamente activa a los desocupados. Muy bien, muy bien. Esto me tranquiliza porque veo que hemos comprendido los conceptos. Entonces, esos son los datos que hayan y ya teniendo esos datos, lo que ustedes van a hacer es hallar las tasas de desempleo, la tasa global de participación, la tasa de... Todo eso ustedes ya lo pueden hallar con esos datos. O sea, la clave es en determinar los puntos que ustedes, o sea, los que ya acabamos de identificar. Con este cuadro, o sea, si a mí me dicen,
Si a mí me dan la población total y la población en edad de trabajar, que es esta, dice, determinen la población menor de 12 años. Entonces, pues simplemente yo hago población total menos población en edad de trabajar, voy a identificar esto, ¿sí? O sea, con los datos que a mí me dan es como hacer una conversión, es una ecuación muy sencilla, y yo llego y saber qué valor debo tomar y cuál le debo restar para hallarlos, y listo. De esta manera, y ya después es cuestión de, teniendo estos datos, pues hacen el análisis, cuál es la tasa global de participación, que es la tasa porcentual entre población económicamente activa, que es un dato que ustedes ya han hallado, y la población en edad de trabajar. Entonces, este indicador refleja la presión de la población sobre el mercado. Después está la tasa bruta de participación, que todo esto ustedes lo van a hallar porque el ejercicio les indica las fórmulas, y Excel permite también pues trabajar las fórmulas que ya hay varios que lo han presentado de manera correcta. Profe, ahí, ¿Listo? por ejemplo, en la tasa global de participación, Sí, señor. se divide la población económicamente activa sobre la población económicamente, ¿qué significa la En P? edad de trabajar. En edad de trabajar. Sí, se hace ese cociente. Sí, señor. ¿Y tengo una tasa? Y me Sí, da un señor. porcentaje. Tiene que dar un porcentaje. Entonces, esas fórmulas están establecidas en el ejercicio, en el archivo que nosotros les compartimos, en el archivo de Excel, esas tablas están ahí, esas fórmulas, perdón. Entonces, acá la clave es que ustedes logren identificar estos datos que se les pide, que ya les expliqué, que yo creo, o sea, ya no sé si tengan alguna otra duda para desarrollar, pero estas fórmulas están en el archivo que se les compartió junto con la guía de actividades. ¿Listo? No sé si tengan señora, alguna pues, otra duda. pues, profe, yo ya tengo adelantado la parte individual, me faltaba era lo último, ahorita lo que acabo de explicar. Nada más tarde apenas me desocupe, pues me pondré a hacer eso, a ver si subo hoy ya al foro la actividad. Listo, yo las retroalimentaciones, recuerden que se realizan hasta 3 días antes de finalizar la actividad. Estaríamos hablando como hasta el día 7 se hacen retroalimentaciones al proceso. Pues hoy es sábado, hoy ya no alcanzo a hacer, hasta tengo que revisar otro curso, sin embargo ahorita si alcanzo a revisar algunos de los que ya hayan presentado, con gusto lo hago. Ya le di acá detener a la grabación, sin embargo